¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yael y este es el inicio de una serie de vlogs académico. Soy estudiante de la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y siento que voy a hacer una clase de experimento al hacer este tipo de videos, presumiendo, porque eso es lo que en verdad es, presumiendo en cómo voy en la carrera, pues me va a forzar al menos un poquito semana tras semana o mes tras mes, dependiendo. Mi progreso me va a forzar a ser mejor estudiante para poder mostrarles más y poderles explicar más. Entonces este es el inicio de esta serie de videos. Hoy, ahorita, al momento en que estoy grabando esto, es domingo. Domingo... ¿Qué día es hoy? Domingo 20 de febrero. Mañana, lunes, va a ser mi primer día de clases. Oh, por Dios, va a ser mi primer día de clases presencial. Y yo, pues, no había ido a clases presenciales como en casi 2 años. Entonces, a ver cómo me va. Ahorita les cuento cómo me fue. Hola, ya pasó el primer día. No sé si les había dicho antes, pero estoy en segundo semestre, entonces estas son las materias que estoy llevando ahorita. No me pregunten por las materias que tengo pendientes. Y hoy fue un día corto, pero cansado. Fue un buen día para ser el primer día, pero poco a poco me voy a ir adaptando a ir a presenciales. La primera clase que tuve hoy fue cálculo 2. Vimos el método de Simpson. Ese método es un método numérico para resolver integrales y no es tan preciso como obviamente otros métodos más analíticos o como transformados de Laplace. Pues es lo que se enseña en cálculo 2. Luego tuve historia de la física, que pues es la materia como de más de humanidades que voy a tener en toda la carrera. A mí sí me gusta mucho la parte de humanidades, la parte de filosofía, de historia, de un poquito de política, educación. A mí sí me gusta todo eso, pero pues a mis compañeros no, entonces supongo que por eso se hace un poquito densa la clase. Necesitamos participar más y bueno, pero el profe que tengo, el doctor, es una gran eminencia con respecto a la historia de la física en San Luis Potosí. Entonces, pues justamente pasó el director y nos dijo que hay que aprovecharlo. Y nada, entonces, pues les voy a contar cómo me fue al final de la semana. ¿Qué onda? Ya es domingo, ya pasó el tiempo. Creo que van a notar que pasa el tiempo por la barba, la poca barba que tengo, pero sí crece. Pues nada, ya es domingo, ya ha pasado mi primera semana en la universidad presencial. Entonces, primero quiero hacer como mis expectativas contra la realidad y luego les quiero que esto sea una sección de los vlogs. 5 cosas que aprendí en la semana o en el mes, como sea que vaya publicando los videos. ¿Por qué 5 cosas? Porque son las mínimas que yo creo que tendría que aprender por el número de materias que tengo. Entonces, claro, voy a aprender, espero aprender más, mucho más. Pero para los videos voy a dar las 5 más significativas. Entonces, ¿qué rayos pasó? ¿Qué esperé y qué pasó? Yo creo que esperé nada. Es que para ser sincero, no asimilaba que ya iba a entrar. Entonces, no esperé mucho. Como que sabía que se me iba a hacer difícil. Ya el fin de semana antes de entrar sí tenía miedo. Pero yo creo que es cuestión de irse acostumbrando y creo que ya me estoy medio acostumbrando. La realidad es que sí, es difícil, o sea, a comparación de cómo estuvimos en la pandemia en modo virtual, es más cansado ir a clases presencial, o sea, tener que despertarte más temprano, transportarte. Ahora sí, no puedes.
bueno, sí puedes distraerte, pero estás ahí, o sea, conectas más con la clase, entonces tu cerebro está trabajando en la clase más tiempo, tratas de mantener la concentración más tiempo. He de confesar que sí, me he llegado a quedar dormido en las clases virtuales. Ahorita, pues obviamente ya no se puede. Sé que sé que pasa, pero pues yo no me podría quedar dormido, o más bien no me podría dormir porque no sé, me da algo de como una falta de respeto al quedarme dormido en un salón de clases. A propósito, bueno, a propósito. em, entonces, pues es difícil, pero está padre, porque socializas más, te pones más con tus compañeros, empatizas con ellos y como grupo se apoyan, nos apoyamos. Bueno, 5 cosas que aprendí. La número 1 es la regla del trapecio y la regla de Simpson. Estos son métodos numéricos para hacer integrales, esto lo aprendí en cálculo. Están relacionados a otra cosa que aprendí que luego les voy a mencionar. Pero si quieren que haga una explicación sobre estos temas, díganme. La segunda cosa que aprendí fue reducción por orden de álgebra 2, álgebra matricial, que en esencia es cómo sacar la determinante de matrices de n por n de una forma muy sencilla sin tener que sacar los cofactores, que eso es un desmadre. La tercera cosa que aprendí fue en física. Entonces, dice el maestro, o más bien, esto es como algo que yo capté que del maestro que quería decir como esto, o sea, porque ahorita estábamos viendo mecánica de fluidos, los fenómenos que aparecen aquí pues son diferentes a lo que vimos en física 1 en cinemática y dinámica. Son diferentes. Porque si aplicas solo cinemática, pues no te esperas esos fenómenos. Por ejemplo, eh, que una corriente de aire choque con un objeto. Bueno, el ejemplo es un ala de un avión. Y tú esperarías que aplicando una fuerza, el objeto se vaya para acá. Y no, por cuestiones de presión, que ese es el otro concepto que aprendí que me llamó la atención, se va para arriba. Por eso los aviones vuelan. La presión, pues, como que desarrollamos, o bueno, yo empecé a desarrollar una intuición de lo que pasa con la presión y me parece un fenómeno muy interesante. De hecho, uno de mis youtubers de divulgación de física favoritos trabaja sobre cuestiones atmosféricas y obviamente la presión tiene mucho que ver con las corrientes de aire y les dejo su perfil, bueno, su canal acá en la descripción. Se llama Simon. Hola Simon. Hi. La tercera cosa que aprendí es sobre la tercera ola, un libro de Alvin Toffler en Historia de la Física. Entonces, en Historia de la Física hablamos sobre este libro, que es muy interesante porque el autor divide la historia de la humanidad en 3 olas. La primera ola tiene que ver con cómo se relaciona esta parte del autoconsumo y la educación, cómo la educación se adapta. Y así con todas las olas. La segunda ola tiene que ver ya con las revoluciones industriales, de cómo la educación se adaptó a este modelo industrial, a este modelo de llevar uniformes, de que todos tengan un horario. Y la tercera ola, que comenzó en los 50s, trata de una visión más hacia futuro. Entonces, lo interesante aquí es que hay choques entre las olas. Y por ejemplo, esto es algo que yo pues estoy de acuerdo o que sí veo, y es que hay carreras que se crean para cumplir la demanda de un mercado, y estas carreras son la demanda de trabajos
y más bien la oferta de trabajos y son carreras que nada más se crean por una empresa para ir a cumplir y ya. Y esos trabajos en 10 años se van a acabar. La automatización y las inteligencias artificiales van a tomar esos trabajos y las carreras de tercera ola van a ser los que estén detrás de esas automatizaciones. Los físicos, los informáticos, los programadores, los matemáticos. Entonces, la cuestión es que si están en ese proceso de elegir una carrera, este es un análisis, consejo, obviamente no es la verdad absoluta y obviamente depende de tu contexto, pero pues la recomendación sería que no entren a una carrera creada por el capitalismo, básicamente. Y la quinta cosa que aprendí esta semana es, o más bien está relacionada con introducción a la programación, con métodos numéricos, aunque ahorita no llevo métodos numéricos, pero pues la llevaré, no me acuerdo en qué semestre, pero después. Y tiene que ver con justamente lo que vi en cálculo, que son, vaya, que vi esos dos métodos numéricos para resolver integrales. Entonces, esto lo aprendí más en un seminario que organizó mi profesor de introducción a la programación. Y el seminario se trataba de la física de frontera en la conversión de las fases de la materia con algunos materiales que no cumplen con las predicciones termodinámicas. Entonces tenemos que desarrollar una nueva teoría fundamental para incluir el tiempo y otras cosas en esos fenómenos. Y lo que nos estaba platicando relacionado a la programación es que, bueno, desarrollaron una teoría matemática y entonces la aplicaron computacionalmente haciendo simulaciones. Entonces se dieron cuenta que no es, que las ecuaciones eran horribles, o sea, eso ya sabían. Por eso necesitaban aplicar métodos numéricos. Pero se dieron cuenta que esos métodos eran más importantes que el poder computacional. Lección, los métodos numéricos que utilizan son más importantes que el poder computacional. Y bueno, mañana tengo examen de cálculo. El miércoles tengo examen de física. Y nada, nos vemos luego. Chao. Ah, y estudien, lean y hagan matemáticas. Y descansen.